Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Aquí de nuevo con ustedes, después de estos 5 días de descanso que el Señor nos ha regalado. Ahí viajamos un poquito, fuimos a ver ahí la tierra para que conociera a mi esposa, que es colombiana, los orígenes de mi familia allí en Galicia, en la provincia de Lugo y demás, en una aldeíta de 5 casas llamada Trasdocastro, donde había lobos y osos y cosas así, donde no había luz eléctrica. Yo me acuerdo cuando allí con unos 10, 12 años que nos llevaron a mí y 2 hermanos míos, pues nos dejaron ya pasar 2 veranos con los abuelos y los tíos, una casa grandota de estas de campo, la vivienda arriba, las cuadras debajo, con horno de hacer el horno ahí en casa, con vacas, con cerdos, gallinas, conejos, con el segado con la hoz a mano todavía, con el arado romano, con vacas, que se usaban las vacas, no los bueyes. En fin, ahí aprendimos muchas cosas de las labores del campo, yo creo que todas, y la verdad que fue una experiencia enriquecedora y que en lo personal pues me ha ayudado mucho a entender cosas de los evangelios, donde hay muchas escenas del campo, ¿no?, de la agricultura y de todo eso. Y bueno, pues simplemente aquí estamos para recomenzar. Ya saben que estábamos terminando ya casi el libro 7º del estudio de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones, o Revelación, como prefieran, y nos quedan 3 capítulos para terminar, el 20, 21 y 22. Hoy veremos el 20 y el 21, que son cortos, aún así los 2 juntos son cortos, y luego pues ya mañana, Dios mediante, pues terminaremos el resto. Así que espero que ustedes también hayan cogido resuello un poquito como nosotros y tengan ganas de venir a por más. Comencemos, capítulo 20, herir a las naciones. Apocalipsis 19:15 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios el Todopoderoso. El primer hecho obvio a considerar en este versículo es que si Cristo hubiera herido a las naciones de manera carnal, todas estarían muertas. ¿Cómo entonces podría regirlas con vara de hierro? Algunos podrían decir que él gobernará sobre los sobrevivientes. Sin embargo, a esas mismas personas les gusta decirnos que la venida de Cristo es una fecha límite después de la cual nadie puede salvarse. ¿Gobernará entonces a los incrédulos que están encerrados en su mentalidad incrédula? ¿Usará su vara de hierro de manera tiránica, esclavizando a los que lo odian y forzando la obediencia de todos los que no están de acuerdo con su ley? Pues estas cosas así un poco absurdas ahora, ¿verdad?, cuando uno las oye. Bueno, estas que oye no, las anteriores nos parecen ahora absurdas, ¿no? Así es. En absoluto, la vara es su cetro y es un símbolo del derecho a gobernar. No es que el Señor va a sojuzgar por la fuerza y a machacar a sus súbditos. No es una vara que se use para golpear a los desobedientes. Una vara de hierro no es un palo doloroso que pueda romper sus huesos. Significa que es un cetro inquebrantable. Es decir, que ya no se le puede quitar. Un rey derrocado tiene un cetro roto, pero Cristo lleva una vara de hierro. Ha reclamado el cetro de un reino que no pasará, que no podrá ser quebrantado y que nunca más podrá ser usurpado. La sentencia divina sobre Jerusalén. Recuerde de la parábola de Jesús en Lucas 19:12 que él debía ir a un país lejano, es decir, el cielo, para recibir un reino para sí mismo y luego volver.
En la parábola, los ciudadanos lo odiaron y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Esta parábola describe el conflicto entre Jesús y los principales gobernantes sacerdotes de Jerusalén. Rechazaron su derecho a gobernar y apelaron a la corte celestial, rogándole a Dios que no permitiera que Jesús fuera el heredero al trono. El intervalo entre las dos venidas de Cristo fue el tiempo asignado para que se resolviera este caso judicial. Al final, sin embargo, el noble debía regresar y después de dar recompensas a sus seguidores, como dice Lucas 19, 27 al 28, nos da la resolución del asunto. Dice Lucas 19, 27, 28, pero a estos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia. Y después de haber dicho estas cosas, iba adelante subiendo a Jerusalén. Está claro que Jesús estaba hablando de los gobernantes judíos en Jerusalén cuando los sentó a muerte, cuando los sentenció a muerte. Pero el mandato, traerlos aquí, sugiere que no estaban allí hasta que fueron traídos a Jerusalén. Sugiere que el propósito subyacente del sionismo moderno es que Dios lleve un grupo representativo de regreso a la vieja tierra para ser sentenciado en la escena del crimen. Hoy estos serían los representantes de aquellos que rechazaron a Cristo y usurparon su trono hace muchos años. En cuanto al juicio mismo, Jeremías 19, del 10 y 11, nos dice que Jerusalén y sus habitantes serán destruidos de tal manera que nunca más serán reparados, es decir, reconstruidos. Asimismo, Pablo, que identifica la Jerusalén terrenal como Agar y sus ciudadanos, como los hijos de la carne, Asimismo, Pablo, que identifica la Jerusalén terrenal como Agar y a sus ciudadanos como los hijos de la carne, Galatas 4, 25 y 29, dice que debe ser echada fuera porque no pueden ser herederos con la compañía de Isaac, el hijo de la mujer libre. Qué claro está, ¿verdad? O sea, Agar con sus hijos, que se representa el judaísmo actual, deben ser echados fuera. Y sin embargo, nosotros lo hemos interpretado siempre al revés. Gálatas 4:30. Esta profecía, sin embargo, no se menciona directamente en Apocalipsis 19. Juan nos da una imagen de Cristo regresando a la tierra, pero no específicamente a Jerusalén. Sin embargo, de muchas otras profecías está claro, por otras muchas profecías está claro que Jerusalén es el lugar del juicio divino en su segunda venida. Eso sí, Jerusalén está designada como el lugar donde se produce el juicio divino, pero no específicamente que Cristo regrese allá. La mayoría de los maestros modernos nos dicen que Él vendrá a salvar Jerusalén y sus habitantes judíos, a Jerusalén y a sus habitantes judíos, pero de hecho Él viene a Jerusalén para, como dice la parábola, matarlos en mi presencia, Lucas 19, 27. Sus enemigos no son los árabes, ni los rusos, ni las tropas chinas, sino aquellos líderes judíos y sus seguidores, los que en la parábola no querían que yo reinara sobre ellos. Vamos a repetir este párrafo porque es trascendental que lo entendamos. Esta profecía, sin embargo, no se menciona directamente en Apocalipsis 19. Juan nos da una imagen de Cristo regresando a la tierra, pero no específicamente a Jerusalén. Sin embargo, por muchas otras profecías está claro que Jerusalén es el lugar escogido para el juicio divino en su segunda venida. La mayoría de los maestros modernos nos dicen que Él vendrá a salvar Jerusalén y a sus habitantes judíos, pero de hecho Él viene a Jerusalén para, como dice la parábola, matarlos en mi presencia. Lucas 19, 27. Así que sionistas, tiemblen para que reciban la palabra y salgan de ahí. Sus enemigos no son los árabes, ni los rusos, ni las tropas chinas, sino aquellos líderes judíos y sus seguidores, los sionistas.
los que en la parábola no querían que yo reinara sobre ellos. ¿Cómo logrará esto Cristo? El propósito general de la espada que sale de su boca es convertir a los hombres en lugar de matarlos, porque es una espada que sale de su boca, no es una espada que está en su mano. Pero esta espada espiritual es también el juicio decretado por la palabra hablada. Entonces, ¿qué sucederá realmente? Desde mi punto de vista, la destrucción de Jerusalén seguramente implicará la muerte de muchas personas, particularmente de aquellos que continúan oponiéndose al derecho de Cristo de reinar sobre ellos. El derecho de Cristo a reinar sobre ellos. Aquellos que usurparon el cetro en su primera aparición o primera venida, ¿verdad? En su primera aparición o primera venida. Algunos puede que se arrepientan en el último minuto, así como algunos se han arrepentido a lo largo de los siglos, pero eso no evitará la destrucción de Jerusalén. Las personas que se arrepientan podrían ser protegidas divinamente durante este tiempo de destrucción, o tal vez podrían ser llevados a abandonar Jerusalén, tal como la iglesia primitiva abandonó la ciudad antes de que fuera destruida en el año 70 después de Cristo. Ya sabes que fueron advertidos por palabras proféticas, por oráculos proféticos, y marcharon a la ciudad de Pella y escaparon de la destrucción de Tito. La verdadera solución será evacuar la ciudad antes de su destrucción, porque Cristo no salvará la ciudad en el último momento para hacerla su capital. Si bien la ciudad misma será destruida, parece que 1/3 de sus habitantes se arrepentirá y será perdonado. Zacarías 13, del 8 al 9. Juzgado por los pactos. Según el pacto al que un hombre se aferre, así será juzgado. Cualquiera que pretenda estar bajo el antiguo pacto será juzgado a la manera del antiguo pacto. Cualquiera que afirme estar bajo el nuevo pacto será juzgado de una manera del nuevo pacto. Pero los creyentes del nuevo pacto, de los creyentes del nuevo pacto, Jesús dice en Juan 5, 22 al 24, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a juicio, la traducción Valera dice a condenación. Pero aquellos judíos que rechazaron al mediador del nuevo pacto para continuar siguiendo, así lo creen, al mediador del antiguo pacto, Jesús les dice en Juan 5:45, no penséis que yo os acusaré delante del Padre, el que os acusa es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Jesús les dijo que Moisés los acusará porque apelaron a él y al pacto que él me dio. El problema era que tampoco creían en las palabras de Moisés, pues él escribió de Jesús en prácticamente todas las páginas de la ley. Entonces Jesús continuó en Juan 5, del 46 al 47. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Está claro entonces que los judíos serán juzgados por Moisés porque lo han reclamado como su juez. Los cristianos que están bajo el nuevo pacto no vendrán a juicio, y esto incluye a cualquier judío individual que pueda arrepentirse incluso en el último minuto. El área gris, por supuesto, se ve con los cristianos que reclaman el nuevo pacto, pero que, en la práctica, viven por el antiguo pacto. Quizás estos sean el tipo de creyentes que serán salvos así como por fuego, como dice 1 Corintios 3:15. Volviendo a nuestro estudio de Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo trae juicio sobre la tierra. La forma del juicio será de acuerdo al nivel de conocimiento de cada persona y al pacto, es decir, al voto, al que se adhiere ante el juez a quien apela. El veredicto de la corte divina
También dependerá de la identidad de cada persona, cuando cada uno se identifique en la corte. Aquellos que reclaman una identidad carnal como hijos del viejo Adán o del Israel carnal serán juzgados de acuerdo con el estándar del antiguo pacto, que regula el comportamiento carnal. El que reclama identidad espiritual, uno que ha sido engendrado por el Espíritu, no será juzgado, porque él es una nueva creación que no tiene pecado. Primera de Juan 3:9, traducción literal. En Apocalipsis 19:15, Juan representa a las naciones siendo juzgadas en un lagar metafórico. Las naciones son así representadas como uvas que son pisoteadas en el lagar para extraer el vino nuevo para la gran mesa de la comunión de Dios. Esas uvas difieren de la cebada que se aventa y del trigo que se trilla. Aquí vemos que hay una diferencia: pisoteadas, un juicio más duro, trilla, que es también un desmenuzado, también es el siguiente algo menos duro, y los vencedores de la cebada, que se aventa, que ellos ya han sido juzgados por aventar, que es un juicio más liviano, el más liviano de todos. Sin embargo, las tres formas del juicio divino están diseñadas para quitar la carne y extraer el pan del grano y el vino nuevo de las uvas. La feroz ira de Dios, entre comillas, como ya hemos mostrado, es su pasión o calor que proviene de su naturaleza. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y Dios también es celoso. Éxodo 34:14. La palabra hebrea traducida celoso es canna, de la raíz cana, ser celoso. Los celos son una manifestación negativa de ser celoso, pero el significado principal de la palabra no tiene que ver con los celos, sino con el interés, el amor. En Juan 2:2 leemos que Jesús asistió a una fiesta de bodas en Caná. En la explicación de Juan de este milagro cuenta cómo Jesús purificó el templo. Juan 2, del 13 al 16. El siguiente versículo, 17, dice: se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Es decir, el interés, el amor, el cariño por la casa de Dios. Es un celo positivo, no negativo, de aquel que desconfía de otras personas o que piensan que le son infieles. En otras palabras, los discípulos recordaron el Salmo 69:9, donde celo proviene de la palabra hebrea quina, cuya raíz es cana o caná o cana. El punto del relato de Juan es mostrar cómo el celo apasionado de Cristo por la casa de su Padre lo había alejado de sus hermanos. Salmo 69:8. En las bodas de Caná, Jesús transformó el agua en vino para representar el cambio atómico que se avecina en nuestros cuerpos. Repito, en las bodas de Caná, Jesús transformó el agua en vino para representar el cambio atómico que se avecina en nuestros cuerpos. Y hay un cambio como de naturaleza, ¿verdad? Hay unos átomos de agua que son transformados en átomos de vino y está representando precisamente ese cambio atómico que nosotros recibimos en el racto, que en realidad viene de la palabra arpazo, que significa cambio, transformación a un nivel atómico, ¿no? A nivel celular, más pequeño, atómico. Y entonces, pues eso es lo que significa, y no el rato que nos han dicho de que nos vamos aquí, somos quitados de aquí, se quedan aquí los malos, y nosotros vamos a topar las arpas al cielo. Y que el Espíritu Santo es quitado, entonces claro, si es quitado no se puede convertir nadie, pues estamos buenos, ¿no? En fin, eso era lo que nos contaban, pero sabemos que eso no es así, que el rato significa que somos transformados y recibimos ese cuerpo de luz, que ha sido transformado atómicamente de un cuerpo de carne a un cuerpo glorificado, cuerpo de luz. También significa convertir el agua al vino, yo lo uso muy ejemplo, aunque no viene aquí al cuento, pero ya se lo digo, de cuando leemos la palabra y es el agua y bebemos ese agua, ¿verdad?, de la palabra, pero después cuando es asimilada se convierte en vino, ¿no? Se hace carne en nuestro corazón.
El agua tiene que ser transformada en vino. El agua estaba en 6 tinajas de piedra en Juan 2:6. El número 6 es el número del hombre, así que somos las tinajas de agua siendo transformadas a su imagen. Es celoso y apasionado por hacer esto. Él no se detendrá hasta que haya cumplido o satisfecho esa pasión, ¿no? La historia de Jesús limpiando el templo es otro lado de esta historia, porque también somos el templo de Dios que necesita ser limpiado antes de que nuestros cuerpos puedan ser glorificados. Cambiar el agua en vino es el equivalente a echar fuera de nuestro corazón el amor al dinero. También es otra interpretación, para que nuestros templos ya no parezcan una cueva de ladrones. Caná o Cana es también la raíz de cananeo, que significa comerciante, banquero o habitante de las tierras bajas. Zacarías 14:21 profetiza: no habrá más cananeo en la casa de Yahvé de los ejércitos en aquel día. Por lo tanto, Jesús expulsó a los banqueros, es decir, a los cananeos, gritando: dejen de hacer de la casa de mi padre una casa de mercado. Juan 2:16. Todos sus juicios son extensiones de su naturaleza y están diseñados para ganar el amor de su creación. Su amor apasionado y fanático es implacable y no cesará hasta que cada templo haya sido limpiado, cada cántaro llenado de vino nuevo y toda la creación haya sido reconciliada con él. Cuando finalmente todos estén de acuerdo con él y él no tenga más enemigos que luchen contra él, entonces la muerte misma será abolida. 1 Corintios 15:26. Y Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28. Entonces se cumplirá la palabra escrita en su manto en Apocalipsis 19:16. Y en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él será rey sobre todo lo que ha creado, porque ha prometido hacer de toda la humanidad su pueblo. Él ha tomado la responsabilidad sobre sí mismo de volver los corazones de todos los enemigos y pecadores, para que realmente lo reconozcan como el heredero del mundo. Muy bien, pues pasamos al capítulo 21, el ángel de la paz. Apocalipsis 19:17 al 18 dice: y vi un ángel de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis la carne de los reyes, la carne de los comandantes, la carne de los valientes, la carne de los caballos y de los que los montan, y la carne de todos los hombres, tanto líderes como esclavos, pequeños y grandes. La invasión celestial se lleva a cabo de acuerdo con la mente y la naturaleza justas de Dios, con la mente y la naturaleza justas de Dios. Por eso Él invade la tierra según las leyes de la guerra que se encuentran en Deuteronomio 20. Una de esas leyes importantes se encuentra en Deuteronomio 20 del 10 al 12. Cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, le ofrecerás condiciones de paz. Y acontecerá que si consienten hacer las paces con vosotros y se os abre, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, sino que te hace la guerra, la sitiarás. La ley divina no permite una emboscada sin previo aviso o negociación. Esto se debe a que la ley de Dios considera que la guerra es la ejecución de los decretos de la corte divina. Nadie es juzgado sin una audiencia. Juan 7:51. ¿Acaso juzga a alguno si primero no le oye? Hay que oír para juzgar con justo juicio, primero hay que oír. La guerra es justa solo cuando la culpabilidad ha sido debidamente determinada y cuando la nación infractora se ha negado a cumplir con el veredicto divino. Cuando los hombres o las naciones se niegan a cumplir con sus decretos, los decretos de Dios, es desacato al tribunal celestial, lo que exige la pena de muerte. Esta ley se encuentra en Deuteronomio 17 del 8 al 13. El versículo 12 dice:
y el hombre que obra con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así limpiarás el mal de Israel. La invasión celestial de la tierra de Apocalipsis 19 supone que el caso de la corte divina ya se ha presentado correctamente y que Dios ya ha fallado a favor de los santos y en contra de Babilonia, los santos del Altísimo, los vencedores. El tiempo autorizado a Babilonia para gobernar la tierra ha terminado, pero, como Jeremías 50:33 profetiza, no han querido dejarlos ir. O sea, Babilonia se niega a ir, como ahora que ya saben que hay un periodo desde 2017 al 2024 en que se están negando a dejarnos ir. Pero por eso el Señor lo está juzgando, y lo estamos viendo cada día en las noticias, a Misterio Babilonia, al Estado Profundo, si quieren, a los occidentales, ¿verdad?, que son los que están al frente, los que han controlado el mundo, hasta el primer mundo que se dice, ¿verdad?, que han estado controlando el mundo hasta ahora. Entonces el Señor ya los está juzgando, y les queda poco tiempo, que nosotros, el doctor Stephen Young, y yo estoy de acuerdo con él, creo que en lo que resta de este año, el que viene, vamos a ver su derrumbe completo, y esperamos pues cosas, van a ocurrir acontecimientos tremendos, eso sí. Y bueno, durante ese polvo, durante ese ruido del derrumbamiento y la caída de Misterio Babilonia, pues esperamos que paralelamente va a correr ese último gran avivamiento que está profetizado y que va a hacer que las personas, al darse cuenta de lo confundidas que han estado y de quiénes les han estado gobernando y de qué es lo que querían hacer con ellos y de el desastre que están padeciendo, pues se van a humillar, y que solo cuando uno está humillado levanta los ojos a Dios, ¿verdad? Mientras tanto suele ser un cuello erguido, pero cuando las cosas van mal o muy mal, entonces empezamos a mirar hacia el cielo. Eso es lo que va a ocurrir. Bien, decíamos que ya se ha salido el fallo a favor de los santos del Altísimo y en contra de Babilonia. El tiempo autorizado a Babilonia para gobernar la tierra ha terminado, pero como Jeremías 50:33 profetiza, no han querido dejarlos ir. Por esta razón, Dios reúne a la compañía del caballo blanco para invadir y recuperar su creación con toda la fuerza que sea necesaria, ¿verdad? Embajadores de la paz. Antes de que tenga lugar una guerra de este tipo, se debe enviar un embajador para ofrecerle condiciones de paz. El embajador en este caso es el ángel de pie en el sol. Mi revelación personal del doctor Stephen Jones dice que este es el ángel de la paz, aunque se revela por primera vez declarando la guerra. Su nombre, es decir, su naturaleza, es paz. Cuando le pregunté a nuestro Padre Celestial por el nombre de este ángel, me dijo que se encuentra en Lucas 14:32, que dice en contexto: ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro en la batalla, no se sienta primero y consulta si es lo suficientemente fuerte con 10.000 hombres para hacer frente al que viene contra él con 20.000? O bien, estando en otro todavía lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. La palabra del Señor entonces reveló que este era el ángel de la paz y que estaba encargado de la responsabilidad de traer los términos de paz. De acuerdo con Deuteronomio 20:10, debo admitir que antes de recibir esta revelación había pasado por alto que las leyes de la guerra exigen términos de paz para hacer de esta una invasión justa. El Señor todo lo tiene previsto para que sea justo. El ángel de la paz es el ángel de los embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5:18 al 20, ahora bien, todas estas cosas proceden de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados de ellos, y han cometido a nosotros la palabra, y ha encomendado a nosotros, bueno, un cometido podría ser también, ¿no?
la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra griega traducida como reconciliación es katayaso. Esto creo que les comentaba el otro día, que hay que distinguirla de la palabra que es conciliación, de la palabra hipokatayaso, que quiere decir reconciliación, ¿no? La conciliación es un acto unilateral que hizo el Señor y nosotros respondemos a esa conciliación unilateral con una reconciliación. Bien, la palabra griega traducida como reconciliación es katayaso, que más probablemente significa conciliar. Una conciliación es donde una persona toma la iniciativa con un alto el fuego y envía a un embajador de paz para pedirle a la otra parte que también deje de pelear. Una acción unilateral es una conciliación. Si ambos lados dejan de pelear, entonces hay una reconciliación o un apocatalazo. Es decir, el Señor ha enviado a Cristo, pues se ha conciliado a toda la humanidad, ha enviado su embajada de paz. Estoy en paz, os he reconciliado, no tengo nada contra vosotros, vuestros pecados han sido perdonados, pero tenéis que aceptar esa embajada de paz, ¿no? La palabra griega usada en el pasaje anterior es katayaso, donde Dios ha tomado la iniciativa por sí mismo, conciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. No es tienes que convertirte a Dios porque si no te vas a ir al infierno, a la tortura eterna, y todo eso, lo cual no es así, sino reconcíliate con Dios porque Él ya te ha perdonado, Él ya te ha salvado y solo quiere que aceptes su perdón. Durante toda la era pentecostal los creyentes han sido embajadores de Cristo en lo que concierne a la gente del mundo. Desafortunadamente muchos de estos embajadores han predicado amenazas de fuego del infierno por incumplimiento, en lugar de transmitir el mensaje de conciliación. Sin embargo, al final de la era ha surgido una nueva situación que nuevamente requiere un embajador de paz. El ángel de la paz es el embajador divino a Babilonia. Es enviado a traer condiciones de paz. A ver, que me he ido. Es enviado a traer condiciones de paz, informando a Babilonia que ha concluido su mandato de gobernar por un periodo de 7 tiempos o 7 veces, y que la corte divina ha decretado a favor de los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Babilonia debe renunciar a su territorio y liberar a sus esclavos. Sin embargo, Babilonia se ha negado a cumplir con el fallo de la corte divina en 2014, incluso después de haber recibido un periodo de gracia de un año, hasta 2015, de acuerdo con la ley de Levítico 25:29. Por lo tanto, la corte divina ha enviado sus ejércitos celestiales a partir de 2016 para hacer cumplir el decreto y comenzar a restaurar todas las cosas y liberar la creación. Romanos 8:21. Bien, pues nos quedamos aquí con este mensaje de conciliación, que no es un mensaje de arrepiéntete o vete al infierno, sino Dios ya no tiene en cuenta tus pecados, te da la mano de conciliación, acepta sus condiciones para la paz. Ese es el asunto, el mensaje hermoso de los embajadores de la paz, de esos pies de los que anuncian cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la paz. Y recuerden que los pies es la parte final del cuerpo de Cristo enfrentada a la parte final de la estatua de los imperios, de las naciones, representada por la estatua de Nabucodonosor, los pies de hierro y barro. Los pies de los embajadores de la paz enfrentados contra los pies de hierro y barro. ¿Quién creen ustedes que va a ganar? Siempre le digo lo mismo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, pues hasta aquí. Mañana terminamos este libro y con el capítulo 22, así que les espero a todos de vuelta. Mientras tanto, que Dios les cuide y los bendiga a todos. Hasta mañana.